Aprende visualización de datos. Diseña y visualiza con D3 datos de siniestralidad en carretera. Entrevista a Jorge Martínez, autor del ejercicio. ¿A quién va dirigido y qué se puede aprender con este ejercicio? Es un ejercicio muy sencillo y está destinado, pues eso, a gente de analítica de datos, desarrolladores, pero también a gente que tenga un afán divulgativo, ¿no? Es decir, gente que trabaja en periodismo de datos, gente que trabaje en temas de visualización o incluso diseñadores gráficos también, ¿no? Porque yo creo que el ejercicio también es lo suficientemente, bueno, accesible, ¿no? Para un amplio espectro de perfiles, ¿no? Que, como decía, pues tengan un poco ese interés, ¿no? Un poco esa inquietud de, bueno, de iniciarse en el análisis, de saber un poco cómo abrir datos que puedan resultar de su interés, hacer una serie de cálculos muy sencillos y poder visualizarlo. ¿Qué recursos están disponibles para replicar el ejercicio? Los recursos que están disponibles, bueno, ya los podéis encontrar en la web de datos.gov.es, ¿no? Es decir, si vais aquí a conocimiento, ejercicio de datos, podéis encontrar el ejercicio. Y una vez aquí tenemos primero el propio ejercicio, ¿no? Que bueno, mezcla pues texto con gráficos, ¿no? Para que nos vaya guiando un poco, ¿no? Por los diferentes pasos. Y recursos más en concreto y especialmente diseñados, ¿no? Para poder seguirlo. Está por un lado el repositorio de datos, ¿no? de GitHub, ¿no? Que bueno, es una plataforma en la cual podemos almacenar código, explicaciones, datos, ¿no? y ejecutar código incluso. Tenemos también el notebook, ¿no? de Google Colab, ¿no? Aquí en el segundo botón, que es el que nos permite ejecutar código de Python, ¿no? Que es un poco el lenguaje que hemos elegido un poco para la lectura, ¿no? Y el tratamiento de los datos. Y por último, tenemos también los notebooks de Observable, ¿no? Un poco para hacer la parte de visualización. Es decir, la visualización la vamos a hacer en JavaScript, ¿no? Con una librería que se llama D3JS. Y aquí pues tendremos acceso al código, ¿no? Que vamos a hacer un poco en JavaScript y ejecutar ese código también, lo cual también es de gran utilidad, ¿Cómo se desarrolla el ejercicio? ¿no? Vamos a desarrollar una serie de visualizaciones estándar, como son series temporales, como son mapas, pero también vamos a atrevernos un poco más y vamos a ir un poco más lejos con D3 para realizar visualizaciones no tan estándar, ¿no? Y bueno, un poco más atrevidas, pero que también al mismo tiempo son visualizaciones que solemos ver en la prensa, ¿no? De forma cotidiana. Entonces, aquí en este repositorio tenemos, como podéis ver, primero el notebook de Python, que está replicado, ¿no? Y hace un poco de espejo del que hemos hecho en Google Colab. Tenemos igualmente los datos que nos hemos bajado de datos.gov.es, ¿no? Que es esta tabla de accidentes, ¿no? De siniestralidad en carretera del año 2024 gracias a la Dirección General de Tráfico. Tenemos también el límite geográfico de los municipios de la provincia de Valencia, porque vamos a hacer ese pequeño ejercicio de mapa, ¿no? en esta provincia. Y por último, tenemos un poco lo que es el resultado bueno, de lo que sería el análisis de Python, que van a ser ficheros en formato JSON, ¿no? Que son bueno, que son popularmente utilizados para toda la parte de JavaScript. Entonces, si nos vamos al notebook de Python, ¿no? Aquí, bueno, aquí podemos ver la versión en Google Colab. Y entonces, bueno, aquí tenemos un poco pues, todos los pasos que hacemos de un poco pues, de preparación de datos, de cálculo de métricas muy sencillas, muy sencillas. O sea, aquí no va a haber, bueno, cosas de análisis profundo ni de machine learning, ni algoritmos, ni nada por el estilo. Va a ser todo mucho más sencillo. E igualmente, bueno, también un poco como hacemos un poco la salida de datos, ¿no? Entonces, bueno, primero la lectura de los datos y creación de un data frame. Aquí vamos a utilizar, bueno, ya podéis ver aquí cómo cargamos una serie de librerías en Python muy populares, pues como puede ser Pandas, como puede ser NumPy. También vamos a utilizar la librería Datetime, porque es muy importante aprender en este punto un poco los estándares de la fecha, ¿no? La fecha siempre suele ser algo pues, de formato muy variable, el orden del mes, del día, y es importante seguir un poco los estándares que nos facilita muchísimo la vida. Vamos a utilizar también GeoPandas, que es una librería muy parecida a Pandas, pero orientada a formas geométricas, espaciales, ¿no? Es decir, un poco los polígonos, ¿no? Que pueden definir esos municipios, ¿no? Que hablaba antes. Y por último, bueno, pues cosas ya propias de Google Colab un poco para leer el fichero. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues lo primero, subimos el fichero a Google Colab, ¿no? Con este cuadro
diálogo que se nos ofrece. Una vez que hemos subido el archivo de datos, lo que vamos a hacer va a ser crear un data frame, ¿no?, de pandas, que no deja de ser una matriz de arrays, ¿no?, pero bueno, que se puede manipular de una forma súper intuitiva, ¿no?, y con unos comandos muy claros. Y si interrogamos un poco al pandas, nada más subirlo, pues ya podemos ver aquí todas las variables que nos ofrece la Dirección General de Tráfico. Tenemos accidentes, tenemos esa información temporal, ¿no?, de año, de mes, hora, día de la semana. Importante, los datos están agregados por día de la semana, es decir, no tenemos el día de la semana concreto, ¿no? Pues el 20, el 25, el 30, no tenemos del 1 al 7, ¿no? Están agregados de lunes a viernes. Más variables interesantes, tenemos el código de municipio, tenemos accidentes, ¿no?, por titularidad de la vía, tipo de la vía, accidente, esto lo exploraremos también. Y nos vamos a centrar, sobre todo para ese análisis, no esa serie temporal, vamos a centrarnos sobre todo en el total de víctimas a 24 horas. Aquí la Dirección General de Tráfico hace una diferencia entre 24 horas y 30 días, ¿no? Nosotros, bueno, nos vamos a quedar con 24 horas, pero como podéis ver, aquí tenemos tantas variables que, bueno, aquí se abre un campo para, bueno, para jugar con los datos y para encontrar muchísima información interesante. Bien, una vez tenemos el data frame creado, a partir de aquí, bueno, pues es empezar a jugar un poco con las propias funciones de pandas, ¿no? Pues, por ejemplo, primer paso, crear una fecha en formato estándar, ¿no? Tenemos el año, tenemos el mes, bueno, cambiamos el nombre de variables, aplicamos una serie de transformaciones, concatenamos con la hora, ¿no? Porque también se nos da la hora, lo cual es muy interesante para esa serie temporal. Y bueno, en este primer paso, el objetivo es obtener este formato. Es decir, tenemos el año, el mes, el día, con formato de datetime y también tenemos la hora. Una vez que tenemos esto, bueno, pues vamos a intentar calcular ese total de víctimas a 24 horas, ¿no? Que incluye, bueno, fallecidos, heridos leves, heridos graves. Y el objetivo es un poco, pues, hacer sumas acumuladas, ¿no? Sumas acumuladas, pues, por hora del día, ¿no? Aquí vamos a tener un poco las 24 horas del día para cada día de la semana y lo que hacemos es un poco sumar, pues, desafortunadamente, pues, cuántas víctimas hay en cada hora del día. Una vez hemos hecho este cálculo, vamos a intentar tener estos ficheros JSON de los que hablaba antes, ¿no?, para poder hacer luego la visualización. Vamos a tener uno para cada día de la semana, ¿no? También podemos utilizar un pequeño bucle, ¿no?, que vaya recorriendo cada día, que nos vaya haciendo las sumas, que nos lo vaya guardando en un fichero JSON. Y también en esta parte del ejercicio, muy interesante, vamos a enmarcar, ¿no?, estas estadísticas, vamos a enmarcarlo en el máximo y el mínimo de cada hora de la semana, ¿no? Es decir, no se trata solamente de visualizar el número de accidentes en cada hora, sino cuál es el máximo y el mínimo de la semana. Es decir, cuando veamos el lunes, diremos, bueno, ¿estamos en el máximo de la semana o en el mínimo? Entonces, no cuesta nada calcular, aquí lo podéis ver, pues eso, ¿no? Mínimos y máximos con la ayuda de NumPy para, para cada caso. El objetivo, lo que os comentaba, de nuevo, aquí tenemos cada hora de cada día de la semana y tener un poco el mínimo y el máximo para un poco contextualizar. Más cosas. Accidentes. Aquí ya no vamos a andar de víctimas, vamos a hablar de accidentes en general. Pues por esas categorías que vimos, ¿no? Tipo de accidente, tipo de vía, ¿no? Titularidad. En este caso es mucho más sencillo. El objetivo, de nuevo, hacer sumas acumuladas para estos códigos que tiene la DGT, que luego los traduciremos. Para cada tipo de accidente, ¿cuántas víctimas? Igualmente, para la titularidad de la vía, tenemos 6 tipos diferentes de titularidad. Vemos también un poco la suma y también un poco para el tipo de vía. Por último, en el ejercicio, en esta parte de análisis, lo que queremos es crear ese mapa, ¿no?, que solemos ver pues, cuando se ofrecen datos de elecciones, por ejemplo, ¿no?, que podemos ver los diferentes municipios y una magnitud asociada a esos municipios. En este caso, pues necesitamos, por un lado, ¿no? Bueno, tenemos un poco la misma interfaz, utilizaremos este fichero con las dimensiones, ¿no?, y con el código, esto es lo que nos interesa sobre todo, ¿no?, el código de cada uno de los municipios, que nos recuerda un poco a los códigos postales, ¿no? O sea, este código un poco de 5 cifras, ¿no? Entonces tenemos la forma geométrica, tenemos el código y lo que vamos a hacer es asociar, ¿no?, asociar estos polígonos con el acumulado de accidentes que tenemos para cada municipio. De nuevo, recurrimos a la base de datos que teníamos, hacemos el mismo ejercicio de acumulación
esta vez por código de municipio, aquí lo podéis ver, este es un poco el objetivo de esta parte. Y una vez que tenemos la información geográfica por un lado y por otro lado las estadísticas que nos interesan, un pequeño filtro para centrarnos en aquellos códigos postales, esta especie de códigos postales, ¿no?, que empiezan por 46, para centrarnos, por ejemplo, en la provincia de Valencia. Y una vez hacemos esto, bueno, pues asociamos, ¿no? Asociamos, bueno, pues aquellos municipios, ¿no?, que empiezan por 46, le asociamos los valores, ¿no?, acumulados, y los que no, los asociamos un valor cero, ¿no? Objetivo, pues este es el objetivo, ¿no? Tener un GeoPandas con el código, con el polígono para poder después dibujarlos en JavaScript y con el número de accidentes. Y por último, bueno, exportamos esto en formato GeoJSON. Es una pequeña variante, ¿no?, del JSON, pero que nos permite incluir toda la información geográfica. Y entonces, hasta aquí digamos que es un poco la parte de análisis. ¿Cómo se ve el resultado del ejercicio? Para el resultado, recurrimos a lo que son los notebooks de Observable. Esta plataforma, como os comentaba antes, pues nos permite realizar estos notebooks, es decir, nos permite ver el código, destriparlo, ¿no?, y ver un poco todo el código en JavaScript para poder, bueno, pues visualizar todo este análisis que hemos realizado, ¿no? Aquí, como os comentaba antes, hay dos cosas. Están, por un lado, las visualizaciones un poco más estándar, como puede ser pues, una serie temporal, un mapa, pero queremos ser un poco más atrevidos también y, bueno, pues ver un diagrama de burbujas, ¿no? Pues el diagrama de puntos apilados, tenemos también este diagrama en cordillera. Y bueno, a partir de aquí ya depende de la curiosidad de cada uno, ¿no? Si queremos quedarnos un poco con cosas más estándar, como puede ser una serie temporal como esta, ¿no?, en el cual, bueno, aquí podemos ver el típico formato de notebook, es decir, bueno, un pequeño texto explicativo, aquí podemos bajar a los datos, y primero vemos el resultado, ¿no?, de ejecutar el script de JavaScript. Bueno, tenemos la típica serie temporal, tiempo en el eje X, magnitud en el eje Y. Tenemos también un pequeño menú para hacer esto un poco interactivo y explorar, ¿no?, estos días de la semana. Podemos ver la línea, podemos ver la incertidumbre que hemos calculado anteriormente para ver un poco cuál es el contexto. Yo creo que esto se ve muy bien, por ejemplo, el viernes tenemos el máximo de los máximos, ¿no? A mediodía, 2, 3 de la tarde, viernes, tenemos el mayor número de accidentes, mientras que si nos vamos, por ejemplo, al domingo, tenemos el mínimo, ¿no? Digamos que durante las horas diurnas, pero tenemos el máximo, ¿no?, de las horas nocturnas. Esto es un poco, bueno, pues este juego, ¿no?, que nos da la visualización. Y a partir de aquí, pues tenemos el código que realiza este gráfico. Es decir, aquí tenemos un poco todos los comandos de JavaScript. Esto es todo lo que suele tener detrás, ¿no?, tanto Python como R, ¿no?, como muchas herramientas de análisis. Y aquí, bueno, está todo más, bueno, aquí hay que explicar, bueno, hay que decirle un poco a JavaScript, ¿no?, cómo hacer todo, ¿no?, cómo hacer un poco, pues el eje temporal para el eje X, algo lineal para el eje Y, creamos los ejes, tenemos dos cosas, tenemos una línea, tenemos un área, ¿no?, elementos que gráficamente son diferentes, esto también se lo explicamos a JavaScript. Puede parecer un poco demasiado, ¿no?, tener que explicar estas cosas, pero pensemos que esto también nos da muchísima libertad a la hora de después crear los gráficos que nosotros queramos. Y así, bueno, pues dibujamos los ejes, dibujamos, ¿no?, a través de un elemento, ¿no?, que son los paths, ¿no?, pues esa función área, ¿no?, y esa función línea, ¿no? Bueno, unos pequeños títulos y luego, por último, hay una parte dedicada pues a esa interactividad, ¿no?, ese pequeño menú, ¿no?, que podemos desplegar y elegir diferentes días. Esto en lo que se refiere a la serie temporal. Respecto a, bueno, siguiendo un poco el guión, ¿no?, de lo que era Python, bueno, aquí tenemos todo tipo de visualizaciones. Bueno, aquí ya os invito un poco a que veáis cada uno de los elementos. Aquí en este caso el diagrama de burbujas, bueno, pues D3 JavaScript ya tiene sus propias, ¿no?, ya tiene sus propias funciones, un poco para crear esa distribución espacial, calcular las distancias, los radios, ¿no?, a partir de estas funciones pack, hierarchy. Y por último, bueno, pues se trata de dibujar los nodos. Bueno, esto ya es otro lenguaje de programación muy interesante porque nos da muchísima libertad a la hora de dibujar formas. Y bueno, aquí yo os invito a ver cada uno de los casos por separado, ver cómo cada uno de ellos tiene su elemento gráfico correspondiente. Ahora, hablábamos ahora de burbujas, podemos hablar, por ejemplo, ahora de puntos, de círculos, ¿no?, y cómo vamos creando bucles que nos van dibujando esos círculos, cómo hacemos con las filas,
esos pequeños cálculos que hay que hacer, ¿no? Que están aquí detallados, que es, tenemos una línea, ¿no? De círculos entera, tenemos una línea de círculos parcial, ¿no? Es decir, tenemos que tener un poco con esos detalles, ¿no? A la hora de dibujar. Pero bueno, esto es una pequeña introducción en el mundo de D3, que como podéis ver, nos da muchísimos grados de libertad. Aquí tenemos ya este último ejemplo, ¿no? De los que serían este diagrama de cordilleras. Esto es un polígono en el fondo, ¿no? Si lo pensamos, ¿no? Son 3 puntos nada más. Y lo que hacemos aquí, así un poco a grosso modo, pues es, bueno, definir estos 3 puntos y asociar, ¿no? Estos 3 puntos con los datos, ¿no? Con las cantidades, ¿no? Al final siempre estamos jugando este juego, ¿no? De asociar formas geométricas y propiedades de esas formas geométricas a magnitudes, ¿no? O a este tipo de, bueno, pues las magnitudes que hemos calculado antes, ¿no? Que era este count, ¿no? Esta variable que hacía el cálculo de las casuísticas acumuladas. Por último, teníamos el mapa, ¿no? Este mapa de la provincia de Valencia, ¿no? Aquí, bueno, están las dos referencias a los datos, ¿no? Ya sabéis dónde está todo el código Python. Y aquí tenemos, ¿no? Pues un poco el resultado, ¿no? de este análisis que hemos hecho, ¿no? Que es asociar, ¿no? A cada polígono de cada municipio pues un valor determinado y luego le asociamos pues una serie de colores. Y así de forma intuitiva, pues mira, es que se ve muy claramente, ¿no? Se puede ver aquí Valencia, se puede ver Gandía, es decir, núcleos urbanos, mayor cantidad de accidentes. Y como podemos ver estas zonas intermedias que se corresponden, pues creo que esta es la carretera Madrid, la carretera del Sur, Alicante, y bueno, que nos permite analizar los datos de forma más intuitiva. En este caso, os invito también a ver un poco los elementos con los que juega D3, ¿no? Para poder crear un mapa. Y, em, y yo creo que lo más interesante aquí, pues aquí se puede ver, ¿no? Es decir, el color, ¿no? El color que le asignamos, ¿no? A cada uno de estos municipios, que está asociado de nuevo, ¿no? Pues al GeoJSON que habíamos generado y a esta variable, ¿no? Account. Es decir, cómo diseñamos, ¿no? Cómo dibujamos, ¿no? Cómo dibujamos formas geométricas a partir de, a partir de datos, ¿no? Y que todo lo que vemos es real y es fidedigno y no se presta a la interpretación, ¿no? Esto es lo bonito de la visualización de datos, ¿no? Que combina un poco la parte artística con la parte más rigurosa y más científica, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que se puede ver, ¿no? Un poco cuál es el resultado del ejercicio. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datosgov.es en GitHub.